Ministerios Entenderán presenta la más extraordinaria historia jamás contada por Sugel Michelén. Los reyes de Israel. El primer rey se llamó Saúl, pero fue tan desobediente que Dios decidió quitarle el trono. Entonces, Dios levantó a otro rey llamado David, y lo escogió para enviar al Salvador prometido por medio de su familia. Tal como había hecho con Abraham, Dios le prometió a David que uno de sus hijos sería rey en Israel para siempre. Supongo que ya sabes que ese rey prometido no es otro que el Señor Jesucristo, pero todavía faltaba mucho tiempo para que se cumpliera esa promesa. Después de David reinó su hijo Salomón, el cual construyó un gran templo para adorar a Dios. Al principio, Salomón confió en Dios tal como su padre David había hecho, pero al final de su vida, fue muy desobediente y comenzó a poner su confianza en otros dioses. Después de la muerte de Salomón y debido a su pecado, la nación de Israel se dividió en dos reinos: el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur, todos los reyes pertenecían a la familia de David. Muchos de ellos confiaban en Dios, pero otros fueron incrédulos y desobedientes. En el reino del norte, los reyes no pertenecían a la familia de David y todos fueron muy malos, tan malos que Dios los castigó enviándoles una nación llamada Asiria, que los conquistó y llevó a casi todos sus habitantes lejos de la tierra de Israel. El reino del sur siguió existiendo un tiempo más, pero por causa de su desobediencia, terminó sufriendo el mismo castigo que el reino del norte, y sus habitantes fueron llevados a una tierra llamada Babilonia durante 70 años. ¿Recuerdas al profeta Daniel, el que Dios sacó del foso de los leones? Él vivió durante ese tiempo de Babilonia. Pero como Dios siempre cumple su promesa, al final de esos 70 años, Él hizo que muchos de los israelitas que vivían en el reino del sur regresaran a su tierra. Ya no tenían rey como antes, pero pudieron reconstruir el templo que los babilonios habían destruido y volvieron a adorar a Dios como Él había mandado. Con el paso del tiempo, Dios dejó de enviar profetas al pueblo de Israel. Los profetas eran mensajeros que hablaban a la nación de parte de Dios. Llamaban a los hombres a arrepentirse de sus pecados y les recordaban las grandes promesas de Dios. El último de esos profetas se llamaba Malaquías. Y con él termina la parte de la Biblia que conocemos como el Antiguo Testamento. Durante 400 años, los israelitas no volvieron a recibir ningún mensaje nuevo de parte de Dios, ninguna advertencia, ninguna promesa. Se quedaron sin el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios. En ese tiempo, a Israel la gobernaba una nación muy poderosa llamada Roma. Cualquiera diría que Dios se había olvidado de su pueblo. Pero Dios nunca olvida lo que promete, porque es fiel a su palabra. Esta historia continuará. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,